de visita aquí en Porteña. Escritor Sergio Aguirre, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento de volver a Porteña después Ah, ya estuvo de, acá. sí, casi 20 años. 20 20 o 15, ay, no me... en el 2009 estuve. acá en Porteña. Aquí en Porteña, sí. En Bueno, colegios, esa vez. en los colegios. Ah, no En los vino a la colegios. charla así, en los colegios No, estuvo. vine para el colegio, sí. Bueno, un Que es poquito mi para... ámbito natural, digamos, de charla, de diálogo con los alumnos, digamos. El colegio. Sergio, un poco para que la gente conozca, el que no leyó su historia hoy, pero un poquito, ¿cómo es? Usted es psicólogo, ¿no es cierto? Sí, yo soy psicólogo, trabajé muchos años en el psiquiátrico de Córdoba, en el Neuro, hasta que en el 95 no nos renovaron los contratos. Trabajaba en el área de rehabilitación y coordinaba un taller de literatura en el hospital. Y bueno, y a partir de ahí comencé a escribir, como tenía tiempo, comencé a escribir unos cuentos breves. Porque quedó sin trabajo, fue así. Claro, me quedé sin trabajo. Y empecé por mi cuenta a coordinar talleres, no tenía ganas de volver al consultorio y apareció, bueno, una vocación que tenía cuando era adolescente, que era la de escribir. Primero, ¿por qué psicología? Porque eran otras épocas. Eran otras Hoy épocas, pareciera que si estudiara psicología, o sea, es más fácil, es más común. En aquel sí. momento no, ¿no es cierto? No, y aparte yo iba a estudiar literatura, obviamente, porque me gustaba mucho leer. Hasta que leí una novela de un escritor norteamericano, se llama David Biscott, se llamaba Intimidades de un psiquiatra. Y en la novela vi que era una linda profesión, porque uno se sentaba en un escritorio, escuchaba la historia del paciente y cada caso psicológico, psiquiátrico, de alguna manera es un misterio. Hay un argumento, digamos, atrás de cada caso, y había algo mucho más interesante que enseñar literatura en el secundario, que era mi idea, y que en esa época lo que uno enseñaba era los clásicos, Amalia de José Mármol, María de Jorge Isaacs, El Cid Campeador, que generalmente no nos gustaban, digamos. Así que, bueno, ahí cambié de ¿Qué le dijeron profesión. sus padres? Bueno, no estaban muy contentos con Me seguir imagino, psicología. por eso te Sí, no pregunto. estaban muy contentos. Pero bueno, ¿Vas a conseguir trabajo? Si no te dijeron eso. ¿Qué vas a hacer? no. Les parecía, mm, en esa época, ¿Tus padres en qué trabajaban ellos? mi papá era militar y mi mamá ama de casa. Ajá. Y mi papá ya estaba retirado porque tuvo un problema en el corazón muy joven, así que desde joven estaba retirado. Y supongo que les debe haber parecido algo subversivo en ese momento, que era un momento político Muy complicado. muy ¿Hablando complicado, qué época, qué y año? estamos hablando de 1979. Entonces, Para que la gente ponga en el contexto, ¿no? Los más claro, chicos, ¿qué era eso? la Facultad de Filosofía y Humanidades estaba cerrada, inclusive, el año que yo empecé a estudiar recién se abrió de nuevo, este, y era como una institución, digamos, de gente que pensaba. Como hijo de un militar estudiando eso. Sí, a mi papá paradójicamente fue el que más lo aceptó naturalmente, digamos, pero mi mamá no tanto. De todos modos, bueno, Claro, el siempre tema es conseguir trabajo. hice Tuvo lo que que trabajar quise. en un nuevo psiquiátrico. Trabajar ahí para poder Sí, conseguir. Mire usted cómo era. Que no pudo poner por ahí la atención pública. No pudo hacerlo usted libre, ¿no es cierto? Tuvo para trabajar ir a eso. bueno, es el recorrido habitual de los profesionales de salud, hacer una práctica en un hospital. Yo hice la residencia en el Neuro, que fue de 3 años, y después fui jefe de residentes 2 años más, y después me dediqué al área de rehabilitación, que trabajamos con pacientes haciendo literatura, música, plástica, radio,
teatro, había muchos talleres que en esa época, que era el comienzo de la democracia, el hospital se convirtió en un hospital de puertas abiertas, así que cualquier integrante de la comunidad podía ir al neuro para hacer cualquiera de estos talleres. Y los talleres eran mixtos, de pacientes y no pacientes. No creíamos mucho en las diferencias, en esas diferencias tratándose de una actividad artística. Y teníamos razón, porque en realidad he coordinado talleres para pacientes, he coordinado talleres para no pacientes, y a la hora de escribir, a la hora de la construcción de un texto literario, tanto unos como los otros tienen las mismas dificultades y posibilidades, digamos, ¿no? Es como que el arte se escapa de esto de ser normal o no normal, o suponiendo, si uno creyera en la normalidad, en la cual tampoco creemos, pero sí, fue una experiencia muy rica. ¿Qué te sirvió para después? Sí, me sirvió mucho, me sirvió mucho. Porque estructuramos las reuniones en base a un autor, había muchas lecturas, me obligó a leer mucho y bueno, y adentrarme también en todas las dificultades de la construcción de un texto, ¿no? Todo lo que eso supone. Arrancaste no con un escritor clásico, ¿por qué? No sé cómo arrancan los escritores clásicos. Fue distinto, o sea, por ahí unas cosas que te dio éxito, pero que vos no sabías en ese momento. ¿Cómo se dio esto de escribir para juveniles, historias? Mira, se dio a raíz del llamado de Norma, Fundalectura, que era de Norma, la editorial, y de la Fundación Fundalectura, también, de Colombia, que organizó un concurso de novela juvenil. Y yo había leído mucho, yo no tenía ninguna experiencia en novela juvenil, pero sí había leído y me gustaba escribir relatos de misterio, que era lo que yo leía cuando era joven. ¿Vos leías eso cuando eras joven? Sí, me encantaba Edgar Allan Poe, Agatha Christie, Horacio Quiroga fue el primer autor que nos leyeron en el colegio y que fue el que me invitó a leer, que me hizo perderle miedo al libro, digamos, porque a mí no me gustaba leer. ¿No te gustaba leer? No. Sí, historietas sí, pero un libro sin dibujos no lo agarraba ni a palo. Hasta que un celador nos leyó, recuerdo, Las medias de los flamencos, y dije, wow, sí, un libro puede ser mucho más entretenido que una historieta, digamos, ¿no? Así que a partir de ahí comencé a leer y se convirtió en una cosa apasionada, digamos, ¿no? Como en esa época. Hasta que entré a la universidad y ya dejé de escribir y me dediqué al psicoanálisis, hasta que me quedé sin trabajo 15 años después y empecé a escribir, como un hobby. O sea, te pusieron esa propuesta de escribir juvenil. Sí, lo leí en el diario. Ajá. Y yo ya había escrito 2 o 3 cuentos y me animé, me había ido bien con los cuentos, me animé. ¿Cuáles fueron los cuentos? Los perros fue el primero, sí, gané el primer premio. Después otro que se llama Corregir en una noche. También había escrito otros cuentos en el colegio, en un concurso que había ganado sobre un cuento también fantástico al estilo Cortázar, porque leí un autor y quería escribir como ese autor. Y después otros más que no recuerdo. El sueño creo que fue el primer cuento oficial que leí, que se lo presenté a la profesora y que le había gustado mucho. Así que, bueno, así comenzó, casi sin querer, te diría, porque cuando empecé a escribir de grande no pensaba. ¿A los cuántos ibas a escribir? A los 36. ¿Recién empezaste a escribir? Recién a los 36, sí. Los primeros cuentos. Escribir para juveniles, para chicos. Para chicos. De primer año de secundaria. Sí. En realidad escribo para todo público. Todo público, pero ellos lo tomaron. Pero ellos lo tomaron. Que no es fácil, Sergio. Que es el público más difícil, me parece. Es difícil, pero también es interesante porque es un público
que es honesto y está como más liberado de ciertos prejuicios que tenemos los lectores adultos, de decir, no, esta cosa sí, esto no, este autor no, porque claro. Su pasado, sí, pero el lector joven no. El lector joven va al libro y si le gusta lo atrapa, lo atrapa. Él no se pregunta si el autor está premiado o no está premiado, si nada. ¿Tu primer libro? La venganza de la vaca. La venganza de la vaca, sí. ¿Contaste algo cómo fue ese La venganza de la vaca? Sí. ¿No tenías nada para hacer y saliste por el tenía la estructura, pero no tenía el tema. Y el tema fue la vaca, finalmente, como en las composiciones del colegio. Pero lo fue a raíz de un incidente que tuve con una vaca y de dos incidentes, uno con mi perro y otro solo. Y se me ocurrió la vaca como tema para una novela de terror, me parecía original, y me lancé, de lanzado nomás, de atrevido. ¿Cuándo las comenzaste? Hoy no me podría proponer escribir una novela en 3 meses como en esa época, pero bueno. Comienzan, porque me dijeron que comience y por ahí siempre el final ahí. ¿Cómo la vas haciendo por el momento? ¿Ya la tenés pensada el comienzo y el final cuando arrancaste? ¿O te vas llevando? El final sí, el final sí. En el medio me va llevando. Ya sé dónde voy, pero sí necesito saber cómo termina. Para que todo confluya ahí, digamos, ¿no? Con la idea de que escribir una novela es como construir una máquina. Con palabras. Y esa máquina lo que tiene que hacer es contar una historia, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo que tengo como en mente cuando escribo una novela, ¿no? Donde cada elemento y cada parte de la máquina tiene que estar funcionando para que el resultado sea el que yo espero para mí, porque también sabemos que cada lector cuando lee un libro lee algo diferente. ¿Cuándo fue la primera vez que recibiste como estos chicos hoy, que las docentes lo pongan en la currícula para que sea de estudio? Porque eso me parece que es muy importante para vos y para cualquier escritor, sí. Y más que en escuela lo pongan. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste eso y que te dijeron, che, lo están en tu escuela tratando tus libros, tus historias? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Cuál libro? ¿El primero nomás? No. Sí, el primero. La venganza de la vaca. Me acuerdo el primero colegio que fui fue a un colegio, al Dante Alighieri de Córdoba, que ahí lo habían dado. Y bueno, y la experiencia con el diálogo con los chicos también es mucho más linda. Cuando dijiste, che, wow, mirá vos, llegué a esto. Yo caigo después. Nunca me doy cuenta en el momento de decir, wow, esto es... qué importante o qué fuerte, claro, qué intenso, pero después fui cayendo de que muchos chicos leían mis libros y me imaginaba eso, me imaginaba yo mismo leyendo, porque yo escribo los libros que a mí me hubiera gustado leer cuando era chico, digamos. Me imaginaba a mí mismo leyendo esos libros y digo, qué lindo, qué suerte. ¿Cuántos libros escribiste hasta ahora? 6. ¿En todos tenía una historia distinta? Sí, todos son bien distintos. Sí. ¿Qué me inspira? No tengo la menor idea. ¿Se te ocurre? Sí, por ahí es una línea, por ahí es una historia que... Dijiste un momento que vos no te dan tiempo, vos se te ocurre y listo. No tienes tiempo para escribir un libro por por 3 meses. No. Me gustaría ser más productivo, sí, pero no... sí, escribo como cuando tengo ganas. A veces no tengo ganas y me pongo a escribir y me cuesta muchísimo. He tenido momentos de bloqueo, todo lo que ya se sabe. Pero bueno, uno lo va sobrellevando y cuando termina una novela y le gusta, digo, hoy me parece que esto salió bien, es una felicidad rara, linda, que yo no conocía. ¿Quién te lee primero? O sea, que vos decís, che, léeme esto a ver qué te parece. ¿Si lo entendiste? ¿Cómo? Mis amigos, mis amigas cercanos. Se toma esto, él es lo que se lo entendiste. Claro, saber qué te pareció esto, qué sentiste, sí, me gusta, no me gusta, me da suspenso, no me da suspenso. Porque hay un momento en que estás escribiendo que no...
lo leíste tantas veces, Sí, claro, vos ya lo tenés. y lo corregiste tantas veces, que ya no sabes qué genera, qué cuenta, qué nada. Por eso es bueno siempre tener una lectura de un lector común, digamos, que me diga, no de otro profesional, sino de un lector común que me diga, esto me gusta o no me gusta. ¿Qué libro se viene ahora? ¿Qué estás preparando? Mira, estamos escribiendo con Luciano Lamberti una novela a 4 manos, que se va a llamar Una casa para recordar. ¿A 4 manos? ¿Cómo es eso? A 4 manos es, escribimos los dos. Los dos. Escribimos los dos. ¿Cómo lo insertan? Nos juntamos, hablamos del argumento, armamos una escaleta, que es como un borrador de qué es lo que va a ir en cada capítulo, y vamos comenzando a escribir. A veces escribe yo y después lo agarro yo a lo que él escribió. Cada uno va agarrando Va agarrando una parte y a todas las partes las revisamos entre los dos. Es la primera vez. Es la primera vez. ¿Lo han hecho muchos escritores? ¿Este tema es algo que se hace habitualmente o no? Se hace. No sé si mucho, pero sí se hace. A mí me dan ganas porque lo admiro mucho y porque, bueno, eso, porque lo admiro mucho. Sus libros me gustan mucho. Siempre dije que me gustaría escribir como él. Y a él también le gustan mis libros y teníamos una historia, así que nos lanzamos. ¿La historia las dos la pensaron parecido o la imaginaron y después la fueron haciendo? Teníamos lo principal y después, bueno, fuimos tramando, digamos, y estamos en eso, estamos tramando. ¿Falta mucho, Sergio? Sí, falta mucho. O sea, tenemos ya muchas páginas escritas, tenemos hasta el capítulo número 10, 11, pero sabemos que todo eso está en suspenso, si se puede cambiar en cualquier momento y corregir, porque como decía Bioy Casares, escribir es corregir. Sergio, ¿qué mensaje le das a los jóvenes, a toda la gente que bueno que te sigue, que te lee o que por ahí quiere empezar la lectura? Que dijiste algo muy importante en el final. El que lee no se siente, no hay soledad. Sí, no, para el que le gusta leer no hay soledad. No hay vejez, no hay nada. Pienso yo, ¿no? Que un libro te acompaña siempre, un libro que te gusta es tener una compañía, digamos, tener una compañía y aparte que te abre la cabeza a muchas cosas, amén de entretenerte, que es uno de los... El entretenimiento es uno de mis preocupaciones, que el libro sea entretenido. Me parece que... Yo por ahí pienso que en los libros que se dan en la escuela y en mis libros, que por ahí es el primer libro con el que se encuentra un joven que no ha leído y que ese primer encuentro tiene que ser lo más entretenido posible, digamos, ¿no? Lo más atrapante posible, porque es la primera experiencia, digamos, ¿no? Eso me da como una responsabilidad, una preocupación, pero una preocupación linda, porque supone escribir para jóvenes ciertas restricciones y esas restricciones me ayudan. Paradójicamente, digamos, las restricciones me dan menos margen para dispersarme y me concentro más en lo que quiero contar. Muchas gracias, Sergio, por la atención. No, por favor, gracias a ustedes.